Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 22. El rostro de Magallanes era una máscara de furia. No habían podido retener a Dragón, y Kizaru, pasando justo a su lado, no le había ofrecido ninguna ayuda. Impel Down había sufrido pérdidas catastróficas. No solo había escapado un gran número de prisioneros, sino que, para colmo, no había logrado entretener a Kaido lo suficiente como para que llegara un almirante. Kaido simplemente se había ido a su antojo. Cada uno de estos fracasos alimentaba la ira de Magellan. La fuga de Dragón, líder del ejército revolucionario, fue bastante frustrante. Como guardián de Impel Down, Magellan estaba vinculado al gobierno mundial. Aún así, sentía un profundo odio por los dragones celestiales. Sabía que innumerables prisioneros participaban involuntariamente en sus perversos experimentos. Sin embargo, eran criminales, por eso lo ignoró. La ambigua justicia de Kizaru, meciéndose con el viento como un junco, era aún más exasperante. Prefería lidiar con la justicia indolente de Aokiji cualquier día. Al menos Aokiji también se mostró pasivo con esos canallas del gobierno mundial y tenía una idea más clara de lo que importaba. Kizaru y Dragón eran antiguos camaradas. No era descabellado que dejara ir a Dragón a propósito. Pero Kaido, no había excusa para dejarlo escapar. Vamos, Magallanes. La prioridad ahora es informar de la situación. Las palabras de Kizaru interrumpieron los furiosos pensamientos de Magellan. Quería un informe detallado, y Magellan sabía lo que tenía que hacer. Entonces, Magellan relató los eventos, detallando meticulosamente toda la batalla, incluso incluyendo las acciones de Ian dentro de Impel Down. ¡Qué aterrador! Comprometer el nivel 4 sin ayuda de nadie, un crecimiento tan rápido es asombroso. Es una suerte que no hayan escapado todos. Mientras Magellan hablaba, la habitual expresión lánguida de Kizaru se desvaneció, reemplazada por una mirada de profunda preocupación. El informe de Magellan le proporcionó una comprensión mucho más clara del poder de Ian, y era inquietante. Inicialmente, lo había considerado un joven marine prometedor, digno de mención, pero no una amenaza seria. Ahora, sin embargo, Kizaru comprendió la gravedad de la situación. No se trataba solo de un poderoso marine. Era un fanático virtuoso, una fuerza de la naturaleza que no se regía por las convenciones. Había masacrado piratas indiscriminadamente en múltiples niveles. De repente, una figura acudió a la mente de Kizaru. Douglas Bullet, el descendiente del diablo. Tras la ejecución de Gold de Roger, Bullet se desató, sumiendo al mundo en el caos. Se necesitó una importante movilización de marines para someterlo y encarcelarlo en el nivel 6 de Impel Down, el infierno eterno. Su fuerza era legendaria. Y fiel a su estilo, en la historia original, en medio del caos causado por Barba Negra, Bullet escapó, convirtiéndose en el peor fugitivo de la historia según el cuartel general de la Marina. Esto puso de relieve la gravedad de la amenaza que representaba Bullet. Una fuerza capaz de desafiar al cuartel general de la Marina por sí sola. Su poder estaba a la altura de Shiki, el León Dorado, quien también había desafiado el cuartel general de la Marine y fue el primero en escapar de Impel Down. Si Bullet hubiera permanecido libre, se habría convertido sin duda en otro emperador. Pero ahora, Bullet, junto con otros piratas legendarios como Redfield, el Conde Rojo, habían muerto a manos de Ian. Esto significaba que el poder y la crueldad de Ian superaban incluso a estas figuras legendarias. Kizaru tuvo una premonición. Este joven era un futuro emperador en ciernes. Esos corruptos dragones celestiales jamás tolerarían a alguien que no pudieran controlar. Sin duda intentarían eliminarlo. Esta no sería la primera vez que recurrían a tales medidas. Incluso Zeta, un veterano condecorado que había entrenado a generaciones de marines, incluyendo a los actuales almirantes, había sido difamado y finalmente eliminado. A menos que el poder de Ian se estancara o se convirtiera en una figura más allá incluso de la influencia de los 5 ancianos, un verdadero dios, estaba condenado. Magallanes, la situación es precaria. Tienes un deber importante. Eres la piedra angular de Impel Down, y su reconstrucción depende de ti. En cuanto a los prisioneros, el cuartel general de la Marina y el gobierno mundial se encargarán. Con unas palabras de aliento y un dejo de preocupación en la voz, Kizaru se transformó en un destello de luz y desapareció hacia el cuartel general de la Marina. No tenía tiempo que perder. Sintió que se acercaba una tormenta, una enorme alteración del orden mundial, y los marines debían estar preparados. Magellan, aún más indignado por la repentina urgencia de Kizaru, solo pudo suspirar y empezar a organizar a los guardias restantes.
Empezaron a escoltar a los restos capturados de la familia Don Quixote, traídos por Kizaru, a sus celdas designadas. Esta batalla, una vergonzosa mancha para los marines y el gobierno mundial, jamás se documentaría oficialmente. La invasión de Impel Down fue una humillación que ansiaban enterrar. De no ser por los guardias de Impel Down, incluyendo a la subdirectora Domino, el recuerdo de Ian, quien sofocó el motín en el nivel 4 y eliminó sistemáticamente a innumerables prisioneros, quedaría grabado para siempre en sus mentes. Incluso los legendarios piratas encerrados en el nivel 6, el infierno eterno, habían sido asesinados por él. El almirante de flota Sengoku había enviado a Kizaru a convocar a todos los vicealmirantes y superiores al cuartel general. Él mismo regresó a su oficina y recogió un Denden Mushi seguro. Este se relacionaba directamente con los 5 ancianos. El incidente de Impel Down era demasiado grave para que lo manejara solo. Debía informar a las altas esferas del gobierno mundial. Ring ring, el Denden Mushi recibió respuesta. Aquí el almirante de flota Sengoku informando. Tengo un asunto serio que tratar. Sengoku, me llamas por Impel Down, ¿verdad? Respondió uno de los 5 ancianos con la voz ronca por la edad. Claramente, ya estaban al tanto del incidente. Como máximas autoridades del gobierno mundial, siempre se les mantenía informados de las situaciones críticas. Sí. Necesito orientación sobre cómo proceder. ¿Deberíamos lanzar una ofensiva contra Kaido? Preguntó Sengoku. En absoluto, Sengoku. Impel Down es conocida como una fortaleza impenetrable, símbolo de la autoridad del gobierno mundial. La noticia de esta brecha debe ser contenida. La voz de otro anciano, aguda y autoritaria, interrumpió. Sengoku hizo una pausa y luego respondió. Me temo que la contención puede ser imposible. Muchas de las vibrecars de los prisioneros están en posesión de sus tripulaciones y aliados. La mayoría de los piratas más conocidos tenían seguidores leales en las afueras de Impel Down, con sus vibrecars. Si un prisionero moría, su tripulación lo sabría al instante. Por ejemplo, Bindy World, el destructor de mundos, prisionero en Impel Down durante 30 años en estado de animación suspendida, tenía una vibrecard en manos de su hermano y sus subordinados. Si no fuera por eso, no lo habrían esperado 30 largos años en la historia original. Solo una pequeña pizca de esperanza podría sostener una lealtad tan inquebrantable. Este fue un exterminio masivo de prisioneros, imposible de ocultar. La noticia de la muerte de numerosos piratas infames probablemente ya se estaba extendiendo por el submundo. Intentar ocultarlo solo agravaría la vergüenza del gobierno mundial. Por eso Sengoku dudó. Tras la explicación de Sengoku, los 5 ancianos guardaron silencio. Este Ian le había creado un problema enorme al gobierno mundial. Tanto Sengoku como los 5 ancianos estaban profundamente preocupados. Tras un largo silencio, uno de los ancianos finalmente habló. Sengoku, por ahora, concéntrate en mitigar los daños. Es una suerte que esos prisioneros no escaparan. Eso habría sido una auténtica catástrofe. Una palpable oleada de alivio invadió a Sengoku. Los 5 ancianos confiaban el asunto a su criterio. En este caso, eliminar la amenaza fue la acción correcta. Ellos eligieron su destino. El cuartel general de la Marina no les fallará. Con esa garantía, Sengoku finalizó la llamada y se dirigió a la sala de reuniones. Kizaru ya había reunido a los vicealmirantes y a los superiores. Era un grupo pequeño, principalmente vicealmirantes, incluyendo al jefe de Estado Mayor Tsuru. Akainu estaba destinado en una base de la Marina, Aokiji en la división científica, y Kizaru, tras esta misión, regresaría a sus funciones en el Nuevo Mundo. Cada almirante tenía sus asignaciones. Aún así, varios vicealmirantes prominentes estaban presentes. Momo Usagi y Chaton, los 2 candidatos a almirante. Garp, el héroe de los marines, también estaba allí, comiendo casualmente galletas Sennei. Los he convocado hoy debido a un grave incidente. Impel Down sufrió una grave brecha, mucho peor que el incidente del León Dorado. Sengoku se dirigió a los oficiales reunidos, ignorando deliberadamente la actitud indiferente de Garp. Relató el incidente de Impel Down. La sala quedó en silencio. Los vicealmirantes miraron a Sengoku con asombro. Incluso Garp dejó su senbei con expresión sombría. Gion, sin embargo, mostró la reacción más dramática. Después de todo, ella fue quien trajo a Ian a la Marina. ¿Se ha vuelto tan poderoso? Yonko, señores de la guerra, piratas legendarios, ¿cuál es su próximo objetivo? Su expresión pasó de la incredulidad a la preocupación, con un matiz de miedo. Siempre había percibido algo enigmático en Ian, pero su rápido ascenso había superado con creces sus expectativas.
Desde una experiencia cercana a la muerte a manos de piratas, hasta rescate y reclutamiento. Había alcanzado este nivel de poder en poco más de un año. Y a medida que continuaba su crecimiento, inevitablemente llegaría a comprender la verdadera naturaleza de este mundo, la oscuridad que acecha bajo la apariencia de justicia, la corrupción que supura en el corazón del gobierno mundial. Destrozaría su visión del mundo. Los 5 ancianos jamás permitirían que alguien así viviera. Aunque se maravillaba de sus logros, no podía evitar temer por su futuro. Muy por encima de la línea roja, en las profundidades de los prístinos salones del castillo Pagea en Merigeoise, 3 de los 5 ancianos permanecían sentados en un profundo silencio. El aire estaba cargado de tensión. Hace poco habían llegado noticias del asalto de Kaido a Impel Down, que culminó con la destrucción casi total de la prisión submarina y las asombrosas pérdidas sufridas. Al enterarse de la noticia, los 3 ancianos quedaron atónitos, con una mezcla de conmoción y furia que crecía rápidamente en sus rostros. Para cuando asimilaron la gravedad de la situación y movilizaron fuerzas. Era demasiado tarde. La destrucción de Impel Down era una cruda realidad, irreparable. Maldita sea. Esa bestia infernal. Rugió el anciano de cabello rizado y aristocrático, golpeando la mesa de mármol con la mano, rompiéndola en pedazos. Kaido abandona su propio territorio para acampar a sus anchas por Impel Down. ¿Es esto una represalia por Dressrosa? Incluso muerto, ese cachorro de Doflamingo sigue atormentándonos. Los ojos del anciano calvo estaban abiertos de par en par por la ira. Impel Down, la supuesta fortaleza impenetrable, había sido prácticamente arrasada por Ian. A diferencia del cuartel general de la Marina, que podía reconstruirse en cualquier lugar, Impel Down tenía una importancia estratégica única para el gobierno mundial. No era simplemente una prisión para los criminales más peligrosos del mundo. Era un centro de investigación vital, una fuente de sujetos de prueba para sus experimentos inhumanos. No habían previsto que Doflamingo, aprovechando sus antiguas conexiones con los dragones celestiales, consiguiera un aliado tan poderoso. La obsesión de Kaido con los usuarios de la fruta del diablo Zoan no era ningún secreto, y Caesar Clown, el científico que había robado la investigación de la fruta del diablo artificial de Vegapunk, se había aliado con ellos. Una confluencia de mentes retorcidas, sin duda. La fruta del diablo que César había robado fue creada utilizando el propio material genético de Kaido, la fuente de su forma de dragón Azur. Aún así, esto podría ser ventajoso. Hay una gran cantidad de frutas del diablo en circulación. Si logramos recuperarlas, podremos fortalecer el gobierno mundial. Mantendremos nuestro dominio. Seremos los primeros en adquirir estos recursos. Después de todo, estos son los frutos que dieron origen a las leyendas. Quizás construir Impel Down fue un error. Esos piratas nunca debieron haber sobrevivido, añadió el anciano de pelo y barba blancos, vestido con un traje azul oscuro. Aunque hay un rayo de esperanza, nuestras pérdidas son catastróficas. Sin los recursos de Impel Down, numerosos experimentos vitales están ahora en suspenso. El programa de clonación, en particular, requiere pruebas exhaustivas y estabilización. Los clones actuales son solo una sombra, una fracción del poder de los originales. El anciano aristocrático de cabello rizado se lamentó con la voz cargada de frustración. Tendremos que conservar las muestras que nos quedan. Ya no podemos permitirnos esos gastos. Y asignaremos más fondos al proyecto pacifista de Vegapunk. Cada unidad es una nave de guerra en sí misma. El anciano del traje azul oscuro suspiró y sacudió la cabeza. Esas son preocupaciones secundarias. El problema principal es el chico, Ian. Su ritmo de crecimiento, su enorme poder, ¿quién dice que esto no fue orquestado? Eliminó a Gecko Moria y a Crocodile sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, perdonó a Don Quixote Doflamingo y a Shiki el León Dorado, ambos vinculados a Kaido. Y luego diezmó Impel Down. ¿Podría ser algún tipo de demonio del infierno, que se hace más fuerte devorando almas? En efecto. ¿Su verdadero objetivo es eliminar a los piratas malvados o está obstruyendo nuestros experimentos secretos? Esto requiere mayor investigación. Si es esto último, tenemos un grave problema. Es improbable. Es solo un niño, consumido por la venganza. ¿Cómo podría saber algo así? Una voz desconocida habló, y los 5 ancianos, reunidos en su habitación, asintieron. El rápido ascenso de Ian al poder era alarmante, casi incontrolable. Sin embargo, no estaban del todo desesperados. Era solo un joven de apenas 20 años. Sus acciones podían atribuirse a la furia juvenil y a su sed de venganza.
Si realmente se convierte en una amenaza para el gobierno mundial, me encargaré de él. Veremos quién prevalece, declaró el rubio Cinco Ancianos, con un aura tenue emanando de su cuerpo, como un mensajero sagrado preparándose para la batalla contra las fuerzas de la oscuridad. No nos faltan nuestras propias cartas de triunfo. Incluso si deserta y se convierte en pirata, su fuerza probablemente solo supera ligeramente la de un yonko. Hay límites que ni siquiera él puede superar. Ni siquiera las armas antiguas pueden resistirlo. Una vez que Madure Im-sama lo controle, el mundo será nuestro. Después de todo, esa es la fuente de todo poder. Nada puede resistirlo, declaró el corpulento Cinco Ancianos, con un brillo siniestro en los ojos. Continuaron su discusión, sus palabras crípticas y siniestras. La reunión concluyó. Por ahora, los acontecimientos se desarrollaban según lo planeado. No habían previsto la profunda obsesión de Ian por la justicia, su odio inquebrantable a los piratas, reflejo de la obsesión de Kaido por crear una tripulación compuesta exclusivamente por Zoans. A este ritmo, se volvería incontrolable. Si descubría los secretos más oscuros del gobierno mundial, podría volverse contra ellos en un ataque de furia justificada. A medida que su poder crecía, finalmente se daría cuenta de que el gobierno mundial, los autoproclamados guardianes de la justicia, eran los verdaderos villanos, con las manos manchadas con la sangre de inocentes. El cazador de dragones podría convertirse en un demonio, y su fachada de justicia sería un disfraz de su verdadera naturaleza. Ian era solo un hombre. Su poder tenía límites. El gobierno mundial contaba con más que solo almirantes y el almirante de flota. Estaban los Yonko, los nobles mundiales y el propio Im. Incluso figuras legendarias como Roger y Rox palidecían en comparación con Joy Boy, la figura que había sacudido al gobierno mundial hasta sus cimientos 800 años atrás, invadiendo Mer y Geoise y destruyéndola, desatando un nuevo y extraño poder sobre el mundo. Varios días después, los periódicos publicados por Niusko llovieron sobre el mundo, rompiendo el silencio y encendiendo una tormenta de discusión y especulación. Ian Ala Negra, el vicealmirante más fuerte, captura a los legendarios piratas Doflamingo y Shiki y los envía a Impel Down. Doflamingo, despojado de su título de señor de la guerra, encarcelado en Impel Down tras atacar a los dragones celestiales y conspirar con Kaido. El intento de rescate de Kaido frustrado por Ian Ala Negra. El líder revolucionario dragón libera a Ivankov de Impel Down y se enfrenta al nuevo señor de la guerra Fujitora. Ian Ala Negra derrota a Kaido. Los titulares, que se extendieron como la pólvora por todo el mundo, fueron recibidos con incredulidad. ¿Se había vuelto loco el mundo? No solo los ciudadanos comunes, sino incluso el gobierno mundial y las poderosas organizaciones de todo el mundo quedaron atónitos. ¿Había logrado todo esto en un solo día? Cada titular relataba un enfrentamiento contra figuras legendarias, Yonko y señores de la guerra, superando incluso sus victorias anteriores contra Moria, Crocodile y Miauk. El mundo estaba conmocionado, los cimientos del poder se tambaleaban ante esta tormenta sin precedentes. Desde los escalones más altos del gobierno mundial hasta los plebeyos más humildes, el nombre Ian el Ala Negra se convirtió en sinónimo de poder y miedo. La abrumadora fuerza de Ian dejó al cuartel general de la Marine y al gobierno mundial desesperados por encontrar una respuesta. ¿Cómo podrían contener a un individuo cuyo poder rivalizaba con el de un Yonko? Kaido había sido derrotado. Esta noticia conmocionó al mundo pirata. Todos ellos se habían enfrentado a personajes como Barba Blanca y Kaido en Grand Line, conocían de primera mano el aterrador poder de Kaido de las bestias. Un hombre que había desafiado a los marines e incluso a los almirantes en múltiples ocasiones, sufriendo derrotas y encarcelamiento, pero siempre regresando, un monstruo imparable. Y ahora, este monstruo había sido derrotado, obligado a huir por un recién llegado. Innumerables piratas temblaron al oír el nombre de Ian. Algunos incluso susurraron que la era de los 4 emperadores estaba llegando a su fin. El mundo se había puesto patas arriba. Kaido se había enfrentado a los marines en numerosas ocasiones, incluso al almirante de flota y a los almirantes. Sin embargo, no habían podido detenerlo. Pero ahora, esta fuerza imparable se había retirado. Parecía increíble. Los acontecimientos que rodearon el ascenso de Ian al poder fueron vertiginosos, un torbellino de batallas y victorias. Un empate contra Dracule Miauk, el espadachín más fuerte del mundo, y Silvers Rayleigh, la mano derecha del rey pirata. La derrota de los señores de la guerra Gecko Moria y Crocodile, e incluso de Don Quixote do Flamingo. Y ahora, un Yonko. Cada hazaña fue trascendental, pero todas ocurrieron en rápida sucesión, creando una sensación de surrealismo. Las últimas victorias se produjeron en tan solo 2 días.
Incluso el nuevo señor de la guerra, Fujitora, fue descubierto y reclutado por Ian. ¿Quién era ese Ian ala negra? ¿De dónde había salido? Estaba envuelto en misterio, un enigma que ni siquiera el gobierno mundial podía descifrar. Mientras nubes blancas se cernían sobre el vasto cielo soleado, reflexionaban sobre su próximo paso, con la mente llena de incertidumbre y aprensión. En una ruina destartalada, se alzaba una mansión oscura y siniestra. Miauk estaba sentado en un sofá, haciendo girar una copa de vino tinto, con un periódico aferrado en la otra mano. Estaba a punto de tomar un sorbo cuando su mano se congeló. Su crecimiento es imparable. Meses atrás, se enfrentó a Ian en un duelo que terminó en empate. Si bien Ian confiaba en sus habilidades físicas superiores, su habilidad con la espada había sido deficiente. Ahora, había derrotado a un 4 emperadores. ¿Quién sería su próximo objetivo? Pensó en Shanks, su frecuente compañero de entrenamiento, un hombre con un haki del conquistador inigualable y una formidable habilidad con la espada. Se preguntó qué sucedería si ambos se enfrentaran. ¿Quién saldría victorioso? Nuevo mundo. Gurararara. Ese marine lo está haciendo muy bien. Barba Blanca rió entre dientes, leyendo el periódico mientras estaba conectado a varios dispositivos médicos. Era el más fuerte en cuanto a poder de ataque. El físico más fuerte pertenecía a Kaido, un superviviente de la era anterior. El cuerpo de Barba Blanca estaba plagado de heridas y dolencias, e incluso las habilidades regenerativas de Marco solo podían ofrecer un alivio temporal. «Papá, ¿estás bien?» Primero Cocodrilo, y ahora incluso Kaido y Shiki han caído ante él. Incluso obligó a Kaido a retirarse. Esto es alarmante. Esta vez, Marco, Vista y los demás comandantes de Barba Blanca no estaban tan tranquilos como antes. Quedaron atónitos con la noticia, comprobando su veracidad antes de entregarle el periódico a Barba Blanca con inquietud. Sus primeras ideas de desafiar a Ian se habían desvanecido. Quizás su próximo encuentro sería un enfrentamiento directo con el mismísimo Barba Blanca. Incluso Kaido, con sus monstruosas defensas, se vio obligado a huir. Tal hazaña solo la había logrado Barba Blanca, el más fuerte en cuanto a poder de ataque. Puede que sea fuerte, pero, soy Barba Blanca. Declaró Barba Blanca, tomando un largo trago de sake, con un destello de intriga en la mirada, aunque su rostro seguía siendo jovial. Al ver la reacción de su capitán, Marco y los demás intercambiaron miradas de alivio. Así es. Ese tipo no puede con Pops. Pops es el más fuerte del mundo. En su mejor momento, Kaido y Big Mom eran aún niños. Rieron, recuperando la confianza. Si había una tripulación pirata que se burlaba del título de Yonko, eran los piratas de Barba Blanca. Barba Blanca tuvo la oportunidad de convertirse en el rey pirata, pero no le interesaba el título. Se conformaba con surcar los mares y presenciar el auge de nuevas generaciones de piratas, como Shanks y Kaido. Para ellos, el título de Yonko era una broma. Ningún otro emperador podía compararse con Barba Blanca. Él era el verdadero rey sin corona. Mientras celebraban, en un rincón tranquilo del barco, una figura a la que le faltaban dientes recogió un periódico tirado. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras revisaba los titulares. Un marine, imposible. ¿De verdad existe alguien tan poderoso en este mundo? La expresión de Barba Negra se ensombreció, su voz se convirtió en un gruñido bajo. Pero una vez que encuentre esa fruta del diablo, una vez que obtenga su poder, la oscuridad no era una manifestación del poder del diablo, una fuerza de las profundidades del infierno. En el Nuevo Mundo, un gran barco con un mascarón de dragón rojo navegaba lentamente sobre las olas. Varias figuras estaban sentadas en cubierta, su líder era un hombre pelirrojo con 3 cicatrices en el ojo izquierdo. Shanks, capitán de los piratas del pelirrojo y antiguo miembro de los piratas de Roger. Él y su equipo comentaban las noticias recientes. «¡Guau! ¿Ese tipo ya se ha vuelto tan fuerte?», exclamó Shanks, con la voz llena de sorpresa y sin la compostura habitual de un yonko. Ese maldito Buggy, e incluso ese viejo, Iso, se han convertido en señores de la guerra. Continuó, con la voz cargada de incredulidad. Habían conocido a Fujitora años atrás, durante sus viajes con Roger, en un casino de cierta isla. Era un alma gemela, pues compartían su pasión por el juego y la esgrima. Pero ahora, estaba ciego y poseía el poder de la fruta Sushi Sushi. ¡Qué lástima! Deja de gritar, idiota. ¿Qué vamos a hacer? Ese tipo va a venir a por nosotros pronto. Dijo Lucky Ro, el corpulento primer oficial, amante de las patas de pollo, con su habitual jovialidad reemplazada por preocupación. Ben, ¿qué opinas? Recurrieron a Ben Beckman, el estratega y vicecapitán de los piratas del pelo rojo.
Ben dio una calada a su cigarrillo y abrió los ojos lentamente mientras les hablaba. Los motivos de ese marine son un misterio para mí. No parece interesado en la fama, el poder ni la riqueza. ¿Por qué se unió a los marines es un completo enigma? Creo que lo mejor es no hacer nada. Esperaremos y veremos. Y evitaremos salir solos. Las palabras de Beckman flotaban pesadamente en el aire, y una tensión palpable se apoderó de los piratas pelirrojos. Incluso Shanks, típicamente jovial, tenía una expresión sombría. «Shanks, ¿qué opinas de esto?», preguntó Ben Beckman, su primer oficial, exhalando una columna de humo y frunciendo el ceño, pensativo. «¿Qué opino? Lo veo con mis propios ojos, Ben», respondió Shanks secamente, con un dejo de sarcasmo en su tono. Beckman y los demás intercambiaron miradas, un reconocimiento silencioso del intento de frivolidad de su capitán. «Ja ja ja ja. Perdón. Solo intentaba animar el ambiente». Shanks rió entre dientes, frotándose la nuca. Su expresión se tornó seria de repente. «Pero últimamente las cosas han estado bastante turbulentas, ¿no crees? Parece que esta era está a punto de sumirse en el caos. Golden Leon Shiki, Silver Rayleigh, Kaido, incluso los 7 señores de la guerra y ese dragón del ejército revolucionario. Y todo esto parece surgir de la repentina aparición de un hombre, el diablo de alas negras, Ian Onigashima del país de Wano. La isla con forma de calavera, base de operaciones de los piratas de las bestias, se alzaba imponente en el mar embravecido. Nubes densas y amenazantes se arremolinaban en lo alto, salpicadas de relámpagos que iluminaban el cielo nocturno. Dentro de esta fortaleza, considerada uno de los lugares más peligrosos del mundo, reinaba un tenso silencio. Habían pasado semanas desde que su capitán, el emperador Kaido, había salido ebrio, y ya era hora. Sin embargo, esta ausencia se sentía diferente. ¿Aún no hay noticias de Kaido?, preguntó Kim, el segundo al mando de los piratas de las bestias, con el cuerpo envuelto en llamas y enormes alas negras extendidas tras él, a la tripulación reunida. «No, Rei-san. Aún no hemos podido contactar con Kaido-sama. ¿Qué debemos hacer? ¿Serán ciertos los rumores? Kaido-san». «Silencio», rugió Kim, con voz cargada de autoridad. Su imponente figura y su aura ardiente acallaron cualquier especulación. «Imbéciles. Estamos hablando de Kaido. ¿Tienen idea de quién es nuestro capitán?», bramó Jack, el cuarto al mando de los piratas de las bestias, con los ojos inyectados en sangre por la frustración. «Kaido es la criatura más poderosa de la tierra, el mar y el aire. Nadie puede derrotarlo en un duelo. Solo ese viejo barba blanca podría siquiera arañarlo, y mucho menos derrotarlo. ¿Cómo pudo perder contra un advenedizo? Aunque haya derrotado a los señores de la guerra, no tiene otras victorias significativas. Es como si hubiera surgido de la nada. Esto debe ser propaganda de los marines, diseñada para mantenernos a los piratas a raya. Al fin y al cabo, los marines dependen de un puñado de veteranos mayores. Su nueva generación aún es inexperta». La reina, una figura enorme y rotunda, permaneció despreocupada, tarareando una melodía y golpeando el pie al ritmo de una canción inaudita. O quizás lo capturaron y lo mantienen en secreto. No sería la primera vez. Lo dejarán ir tarde o temprano. Lo que no esperaba era que Shiki, Rayleigh y ese nuevo señor de la guerra aparecieran el mismo día. Y ese Fujitora, igual que este demonio de alas negras, apareció de la nada. Deteniendo a Monkey D. Dragón. Pero la realidad a menudo desafiaba la lógica, y lo imposible se volvía común. Nadie, por muy poderoso que fuera, podía controlar el destino ni las corrientes del tiempo. «Eres una idiota, reina». Ulti, una mujer alta y esbelta de cabello azul, con tacones altos y una máscara de doctora de la peste, entró en la habitación con voz aguda y condescendiente. «Sea cual sea el motivo, Kaido ha desaparecido, y eso es un hecho», añadió Ulti, la fogosa y testaruda hermana de Pei Chuan, mirando a Queen con enojo. «Pequeño niño. Te estás pidiendo una paliza», replicó la reina, arremangándose, preparándose para transformarse en su forma de brachiosaurio y aplastar a la insolente niña. «¿Quieres ir? Bien. Hagámoslo. El perdedor renuncia a su título de calamidad», desafió Ulti, con los poderes de su fruta del diablo chisporroteando de anticipación. «Por el amor de, Ulti, cállate». Pei Chuan, con un peinado a la moda, intervino rápidamente, agarrando el brazo de su hermana mientras la expresión de Kim se ensombrecía amenazadoramente. «Idiota de la primera página. Soy tu hermana mayor, no una reliquia antigua», espetó Ulti. Página 1 suspiró, exasperado. «¿De verdad es momento de discutir esto?
Está bien, Ulti-chan. No nos peleemos entre nosotros. Black Maria, una mujer imponente con aspecto de araña, gracias a su fruta del diablo Soan antigua Rosa amiga de Glauogeli, intervino. Su voz era un bálsamo calmante en medio de la creciente tensión. Oigan. Los oí discutiendo desde mis aposentos. ¿Qué ocurre? ¿Siguen sin saber nada de Kaido? No me digan que le dieron una paliza y que le da vergüenza aparecer. Sasaki, un hombre corpulento con aspecto de Triceratops gracias a su fruta del diablo Triceratops Soan antigua, entró en la habitación. Me uní a esta tripulación porque se suponía que Kaido era el más fuerte. Si de verdad es tan patético, añadió quien es quien, un hombre con aspecto de felino dientes de sable, gracias a su antigua fruta del diablo Soan Esmilodón, con una risa siniestra. Basta. Silencio. Rugió el rey, perdiendo la paciencia, y su voz resonó por todo el pasillo. Tolero sus tonterías habituales, pero no es momento para juegos. Si alguno de ustedes siquiera piensa en traicionar a Kaido, lo eliminaré personalmente. La mirada de King recorrió a quien es quien y a Sasaki, con una clara advertencia en sus ojos. La traición era imperdonable, incluso, sobre todo, entre las filas de una tripulación de Yonko. Solo era una broma, rey, dijo quien es quien con una sonrisa forzada. Todos tenemos el mismo objetivo: defender el fuerte hasta que Kaido regrese. Jack, regresa con Kuri y refuerza la seguridad en la entrada de la cascada. No dejes pasar a nadie. Reina, regresa a Udon y vigila a esos prisioneros. Ulti, Pei-Chuan, Black Maria, Sasaki, Wosuo, algunos de ustedes, diríjanse a la capital de las flores. Orochi puede ser un ingenuo, pero sigue siendo nuestro aliado. El resto permanezcan en espera. Se levanta la sesión. Las órdenes del rey fueron obedecidas de inmediato. Los miembros principales de los piratas de las bestias abandonaron la sala con forma de calavera, dejando un silencio inquietante a su paso. Para Kim, rescatar o no a Doflamingo era irrelevante. Al pragmático All-Star no le importaba demasiado. Después de todo, las frutas Smile de Doflamingo habían aumentado significativamente el número de usuarios de Soan en sus filas. Pero a juzgar por los términos originales de su acuerdo, Doflamingo claramente se había estado conteniendo, una señal de desconfianza. Mantenerlo cerca podría resultar en más problemas de los que valía. Estos individuos eran armas de doble filo. Valiosos aliados en un momento, amenazas potenciales al siguiente. Su lealtad era voluble, siempre sujeta a los vientos del interés propio. Clan. El sonido de cadenas arrastradas resonó por el pasillo, ahora vacío. Rey. Una figura alta, vestida con un kimono masculino y con una máscara de Oni, apareció en la puerta. Yamato. Isla Whole Cake, Totoland, Nuevo Mundo. Las alegres melodías de Onies, animadas por la fruta Soru de Big Mom, llenaban el aire de Whole Cake Island, territorio de Charlotte Linlin, uno de los 4 emperadores. Los piratas de Big Mom, gobernantes de Totoland, contaban con una red de inteligencia que rivalizaba incluso con la del gobierno mundial. Los movimientos de Kaido y Shiki no habían pasado desapercibidos. Al fin y al cabo, alguna vez fueron compañeros de tripulación. Mamá. Buenas noticias. Tenemos una emergencia. Mondor, el 19º hijo de la familia Charlotte y ministro del queso, irrumpió en el jardín de té de la tarde en el centro del Chateau Whole Cake, con el rostro pálido de alarma. Mondor. ¡Qué alboroto tan indecoroso! Lo reprendió Smoothie, una de las comandantes dulces, una belleza de piernas largas. Es la hora del té de mamá. Lo que sea puede esperar, añadió Próspero, el hijo mayor y ministro de dulces, con severidad. Mamá. Estoy un poco aburrida, así que escuchemos esta gran noticia. Déjala ya, Mondor. Big Mom rió entre dientes, y su voz resonó por todo el jardín. Sí, mamá. El león dorado Shiki atacó el cuartel general de la marine. Kaido también atacó Impel Down. Pero ambos fueron derrotados por el demonio de alas negras. Shiki murió y Kaido fue repelido. Mondor transmitió la impactante noticia. Siguió un silencio atónito mientras los piratas de Big Mom reunidos luchaban por procesar la información. ¿Qué? El jardín de té estalló en una cacofonía de exclamaciones de sorpresa. Mamá. ¿Shiki y ese Kaido? ¡Qué gracioso! Big Mom se rió a carcajadas. Ese viejo idiota escapa de Impel Down, ataca el cuartel general de la marine y acaba de vuelta en Impel Down, esta vez para siempre. Se lo merece. Solía cuidarme en el barco de Rocks. ¿Y por qué atacaría Kaido Impel Down? Dudo que fuera una falsa lealtad pirata. Eso es una tontería.
Unos días antes, les había llegado la noticia de que una isla había caído del cielo, causando la muerte de 20.000 personas. La bandera de Shiki había sido encontrada en el lugar, lo que les hizo creer que un impostor estaba tramando algo. Ahora, la verdad era mucho más extraña. Espera un momento, Mondor. ¿Estás seguro? Derrotar a Miauk, Crocodile y Moria es una cosa, son unos fracasados. Pero Shiki y Kaido. Entiendo que Shiki sea más débil que antes, pero Kaido. Eso es imposible a menos que varios almirantes de la marina lo ataquen a la vez, exclamó Peróspero, casi mordiéndose la lengua por la sorpresa. No quería que Kaido se hiciera más fuerte, pero ciertamente no quería que los marines consiguieran un recurso tan poderoso. Kaido, al menos, estaba en deuda con su mamá. ¿Cómo podía este recién llegado volverse tan poderoso en tan solo meses? ¿Iría a por el Yonko? Aún faltan detalles, pero, también luchó contra Rayleigh hasta el final, ese viejo. ¿Cuál es el problema? Se burló Big Mom. Si bien Rayleigh había sido una figura a tener en cuenta durante la era de Roger, ya había pasado su mejor momento. Bip. 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 De repente, unas alarmas estridentes resonaron por todo el castillo. Mamá. Es un desastre. Un dragón cayó del cielo. No, no. No es un dragón. Es Kaido. Gritó alguien presa del pánico. Eso es. Saltar desde Esquipia, a 10.000 metros de altura, era algo que Kaido ya había hecho antes. En la historia original, cuando Kid, Apo y Hawkins planeaban desafiar a Shanks, Kaido cayó del cielo y los apaleó. El dragón azul se desplomó hacia la tierra y se estrelló contra Whole Cake Island con un estruendo que hizo temblar la tierra. El suelo tembló violentamente alrededor del lugar del impacto, a 100 metros de Big Mom y su tripulación. De la nube de polvo que se arremolinaba, emergió una figura imponente, un hombre gigantesco de más de 8 metros de altura, con un garrote con púas al hombro. Era Kaido, uno de los 4 emperadores, cuya sola presencia irradiaba un aura de poder aterrador. ¿Qué? El asombro se convirtió en horror al reconocer a Kaido de las bestias. ¿Qué hacía Kaido aquí? Y de una forma tan dramática, cayendo del cielo y dejando un cráter enorme en Whole Cake Island. Gotas de sudor corrieron por las frentes de muchos espectadores. Los piratas que rodeaban a Kaido temblaban, aferrando sus armas. Quienes no conocían al emperador no pudieron evitar preguntar. Oye. ¿Quién eres? ¿MMM? Kaido, al oír la pregunta, miró a quien le hablaba, con una sonrisa feroz en su rostro. ¿Te atreves a preguntar, quién soy? Auge. No fue un ataque físico, sino una oleada de Haki del Conquistador que surgió de Kaido y se expandió con una fuerza devastadora. Los piratas que lo rodeaban se desplomaron, echando espuma por la boca y con los ojos en blanco. Vaya, Lim Lim. ¿Cuánto tiempo sin verte? Kaido sonrió, con la mirada fija en Big Mom. Creo que te oí hablar mal de mí. ¿Te importaría compartir lo que decías? Hablando del diablo, me ahorra la molestia de buscarte. Pero Kaido, atacando a mi tripulación e interrumpiendo mi té de la tarde en mi territorio, ¿no es un poco excesivo? Auge. Big Mom desató su propio Haki del Conquistador, chocando con el de Kaido y la onda expansiva resultante reverberó en el aire. Dos fuerzas titánicas, el poder inherente de los reyes, colisionaron. Con cada puñetazo y patada, su Haki se expandía, creando un rugido ensordecedor que sacudía los cielos. Esto no fue un choque de armamento ni de Haki de observación. Fue un choque de conquistadores, un espectáculo pocas veces visto. Grieta. La colisión de sus Haki creó un espectáculo aterrador. Relámpagos negros crepitaron en el cielo, y el cielo, antes azul y despejado, ahora estaba envuelto en nubes oscuras y amenazantes, mientras el viento aullaba ferozmente. Haki del Conquistador. Crepitar. Su Haki, imbuido de la abrumadora presencia de los reyes, chocaba y crepitaba, amenazando con desgarrar la esencia misma de la realidad. El aire crepitaba con una fuerza brutal. Los que permanecieron de pie observaron con asombro y terror la escena ante ellos como un vistazo al apocalipsis. Retumbar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. En el Nuevo Mundo, dentro de las fronteras de Totoland, el archipiélago de Whole Cake Island, un dragón descendió del cielo, sacudiendo el territorio de Big Mom. El caos resultante solo se calmó cuando Charlotte Linlin, una de los 4 emperadores, desató su propio Haki del Conquistador, dividiendo las nubes. Han pasado décadas, y te has convertido en un desastre patético, Kaido. Y pensar que tú, junto con Shiki y Rayleigh, fueron derrotados por un novato de la marina que apareció de la nada, ¡qué vergüenza!
Mamá Big Mom se rió entre dientes, su voz resonando por toda la isla. Una derrota es una derrota. No es la primera vez. Al menos mi reputación de ser inmortal sigue intacta. A Kaido le dolía la cabeza, y los recuerdos de su reciente derrota volvieron a inundarlo. Mamá. Patético, Kaido. Reducido a este estado por un niño. La risa de Big Mom resonó en el aire. Ese chico es fuerte. Además, la lucha no había terminado. E incluso entonces, con Magellan, Kizaru y ese nuevo señor de la guerra 4 casas de nivel almirante, continuar habría sido una derrota garantizada. Habría sido encarcelado en Impel Down para siempre, replicó Kaido, negándose a admitir la derrota. Ya veo. Ese Ian, el ala negra. He oído que tiene alguna conexión con Ray Lake. Incluso Shanks se ha convertido en un yonko. Big Mom asintió con una expresión pensativa. Ni siquiera nosotros, los Yonko, podemos luchar contra 2 almirantes a la vez. Si hubieran enviado a uno solo a Impel Down, habrías quedado atrapado. Y tu reputación de imposible de matar se convertiría en tu tormento eterno. Kaido se sintió desanimado. Había tomado una sabia decisión al retirarse. Antes solo había 3 almirantes, cada uno responsable de su propio territorio. Pero con la llegada de Ian y Fujitora, los marines tenían más efectivos disponibles. Lin, estoy aquí para advertirte. Céntrate en tu propio territorio. Los marines aún no tienen los recursos para causar problemas en el nuevo mundo. Considéralo como un pago a mi deuda. La voz de Kaido era seria. Mamá. Qué palabras tan atrevidas, Kaido. Y pensar que esos 2 favores fueron para tu propio beneficio. La fruta Fish, modelo dragón azul, Y. Bueno, tú y yo, la risa de Big Mom volvió a retumbar. Cállate. Puede que esos incidentes me hayan beneficiado, pero uno de ellos me dejó una cicatriz que jamás olvidaré. Estamos a mano. Los ojos de Kaido se enrojecieron y su voz se convirtió en un gruñido furioso. Hace más de 2 décadas, Big Mom había usado la fruta Pes como palanca, exigiendo un niño que tuviera su linaje y fuerza. En aquel entonces, ambos eran estrellas en ascenso en los piratas de Rocks, solo superados por Barba Blanca y Shiki. Big Mom había sido una gran belleza en aquellos tiempos, y Kaido, ingenuamente, creyó haber encontrado el amor. Resultó que era indiscriminada, acosando a todos los miembros poderosos de la tripulación, convirtiendo el barco de los piratas de Rocks en un auténtico caldo de cultivo. Como piratas, complacer sus deseos era parte de su naturaleza, lo que contribuyó a la corpulenta figura actual de Big Mom. Ese período se convirtió en una pesadilla, una fuente de vergüenza para Kaido y las demás víctimas. Tras la disolución de los piratas de Rocks, el comportamiento de Big Mom no hizo más que empeorar. De no ser por las limitaciones de raza y especie, habría aceptado incluso a los individuos más débiles como compañeros. Aunque, le tengo bastante cariño a Yamato. Estas fueron las palabras de despedida de Kaido. Al dejar a los piratas de Rocks, se llevó a Yamato con él, dejando a sus otros hijos con Big Mom. Luego, transformándose en dragón, se elevó hacia el cielo, dejando a los piratas atónitos abajo. Solo después de su desaparición se recuperaron de la conmoción. Incluso en la derrota, el poder de un Yonko seguía siendo imponente y aterrador. TCH. Yamato tiene mala suerte de tenerte como padre. Una hija criada como un hijo, esa constante bebida te ha trastocado el cerebro. Big Mom se burló. Ninguna persona cuerda, ni siquiera tan fuerte como Kaido, buscaría constantemente la muerte y la destrucción. Joven, Daifuku, Katakuri lo ven. Ese es su padre. Aunque no me molesto en recordar a esos hombres, debo admitir que Kaido es uno que no olvidaré. Muchos no sobrevivieron, pero él no solo vivió, sino que se convirtió en un emperador del mar. Incluso Jon murió. Incluso los 3 hermanos, a pesar de su alto estatus y poder en Totoland, quedaron impactados por esta revelación. Nunca habían cuestionado su ascendencia, basándose únicamente en la apariencia, el físico y la raza para hacer suposiciones. Considerando el poder de Kaido, que superaba incluso al de Big Mom, era sin duda una figura digna de recordar. Con razón algunos de nuestros hermanos mayores son tan fuertes. Su padre es Kaido. Incluso se le parecen. A diferencia de nuestro padre feos y débiles, muchos de los hijos de Big Mom albergaban pensamientos similares, pero no se atrevían a expresarlos. Después de todo, criticar a su padre era, indirectamente, criticar a su madre. ¿Cuándo se volvieron tan competentes los marines? Varios almirantes en Impel Down, y Shiki y Kaido derrotados. Moji y Kabaji se dirigieron a Buggy. Fue ese Ian ala negra quien derrotó a Doflamingo, Shiki, Rayleigh y Kaido. ¿Y qué?
El Capitán Buggy luchó contra él hasta el final. Después de todo, el Capitán Buggy navegó con Roger. Incluso su buen amigo Shank se convirtió en un yonko. Simplemente decidimos no ir al Nuevo Mundo. De lo contrario, seríamos el quinto emperador. Moji reflexionó. Los demás piratas, al oír su conversación, interrumpieron su jolgorio y centraron su atención en el hombre de la nariz roja sentado en el trono. Buggy, con su cabello naranja radiante y su inconfundible camisa a rayas azules y blancas, había vuelto a fabricar velas con éxito para las festividades. Bajo él, una figura con un disfraz de cisne bailaba y cantaba, cambiando constantemente de apariencia. El señor 3, el usuario de la fruta Vela Vela. Se trataba de Galdino, señor 3, y Bentham, señor 2, antiguos miembros de Crocodiles Baroque Works. Inicialmente, habían intentado unirse a Baroque Works, pero al llegar, se enteraron de la derrota y el encarcelamiento de Crocodile. Luego se unieron a la tripulación de Buggy, el recién nombrado señor de la Guerra del Mar, convirtiéndose en el organizador de la fiesta y el animador, respectivamente. Descubrieron que Buggy era sorprendentemente accesible, sin la presunción ni el distanciamiento de las figuras más poderosas. Era un bobo que se mimetizaba fácilmente con sus subordinados. ¡Guau! ¿Nuestro capitán es tan fuerte? Ni lo mencionó. Exclamaron Bentham y Galdino sorprendidos. Buggy sonrió, irradiando un repentino aire de vanidad. Era el destello de una cámara detrás de él. Prefiero pasar desapercibido. Por respeto a mi buen amigo Shanks, no quería competir con él por un puesto de yonko en el Nuevo Mundo. Así que simplemente conseguí un título de señor de la guerra para experimentar. Sí, el capitán Buggy es el mejor. La tripulación vitoreó, con voces llenas de entusiasmo y una lealtad inquebrantable. La confianza de su capitán era contagiosa. ¿Y qué si los marines contaban con un recién llegado tan poderoso como Ian? Eran los piratas de Buggy, y su capitán, Buggy, había navegado con Gold de Roger, el rey pirata, y era hermano jurado de Shanks, un yonko. Era un señor de la Guerra del Mar. Junto con Rayleigh, Shiki y Kaido, el nombre de Ian se había convertido en sinónimo de poder y crueldad. Sus acciones habían enviado ondas de choque por todo el mundo, convirtiéndolo en una figura que inspiraba asombro y miedo. Y como figura central en estos eventos, Ian, el ala negra, se había convertido en un nombre familiar. Su habilidad con la espada y el poder de la fruta del diablo Soan mítica eran objeto de innumerables rumores y leyendas. Incluso entre los vicealmirantes de la Marina, pocos poseían títulos o epítetos ampliamente reconocidos y utilizados. Quienes sí los tenían, como Puño Garp, estrategas en Goku y Brazo Negro Sepir, eran leyendas por derecho propio, y sus nombres infundían terror en los corazones de piratas de todo el mundo. Aunque muchos consideraban a Ian demasiado joven e inexperto en comparación con figuras como Garp y Sengoku, su poder a tan temprana edad era innegable. Si sobrevivía, un lugar entre los luchadores más fuertes del mundo estaba prácticamente garantizado, quizás incluso en la cima. Maldito Garp. Me estás metiendo en sus planes, siguiéndome la corriente a esos mocosos. Me parto de risa. Menos mal que me fui antes. Si no, me habría visto obligado a luchar contra Shiki y Kaido. Ni siquiera Roger y Rayleigh podrían garantizarles la victoria. Los ojos de Buggy se llenaron de lágrimas. ¿Era cierto, como había afirmado el demonio de Ian? ¿Poseía algún tipo de suerte del conquistador que lo protegiera del daño? En Amazon Lily, dentro del Palacio Doflamingo ha sido despojado de su título de señor de la guerra. Las hermanas de Hancock miraban el periódico con incredulidad. Amazon Lily estaba ubicada en Calm Bay, una región infestada de reyes del mar, lo que la hacía inaccesible para la mayoría de los barcos y piratas. Tantos piratas legendarios, una anciana, de baja estatura pero imponente presencia, se encontraba en el palacio con rostro sombrío. Era gloriosa, también conocida como la anciana John, la antigua emperatriz de Amazon Lily. Frente a ella, en el trono del palacio, estaba sentada una mujer de exquisita belleza, su largo cabello negro caía en cascada sobre su espalda, sus ojos cautivadores atraían a todos los que la miraban hacia sus profundidades, sus labios carnosos e invitadores, su piel impecable y pálida como la nieve. Era Boa Hancock, la emperatriz pirata, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Fue este recién llegado quien finalmente lo derrotó. Hancock se sentó con gracia en su trono, con una pierna cruzada con elegancia, el rostro inclinado hacia arriba y una sonrisa juguetona adornando sus labios. Ni Usko o rara vez visitaba Amazon Lily debido a su remota ubicación en el cinturón de la calma. La comunicación con el mundo exterior era limitada. Acababan de recibir noticias de la caída de Doflamingo, junto con la invasión y derrota de Shiki y Kaido.
Creían que el título de señor de la guerra de Hancock protegería a su nación, pero los recientes acontecimientos habían debilitado su confianza. Varios señores de la guerra habían sido reemplazados en poco tiempo. Afortunadamente, el sistema en sí no había sido abolido. Los señores de la guerra y el gobierno mundial comparten una relación de explotación mutua. Cuando un señor de la guerra pierde su valor, es descartado y eliminado. La anciana John se acercó al trono, golpeando el suelo con su bastón de serpiente y con la voz cargada de preocupación. Toda la familia Don Quixote, destruida en tan poco tiempo, y el almirante Kizaru estuvo personalmente involucrado. Es un acontecimiento inquietante. La anciana John despidió a los asistentes con un gesto de la mano, y las puertas del palacio se cerraron tras ellos. Luego continuó en voz baja. Ese tal Doflamingo con un nombre como Don Quixote seguramente tenía vínculos con los dragones celestiales. La mención de los dragones celestiales ensombreció la habitación y las expresiones de Hancock y sus hermanas se oscurecieron. No solo corbatas. Era un dragón celestial, aunque perdió sus privilegios hace mucho tiempo. En cuanto a qué pasará con los dragones celestiales, bueno, dudo que a los demás les importe el destino de Doflamingo. Y aunque les importara, ¿y qué? Reflexionó Hancock, mientras su mente volvía a la marca de los dragones celestiales grabada en su espalda, un recordatorio permanente de su traumático pasado. Pero la marca en su espalda permaneció, un recordatorio constante de los horrores que había soportado. Incluso ahora, las pesadillas acechaban su sueño. Para Boa Hancock, los recuerdos fueron una herida abierta. Capturada y vendida a los dragones celestiales, se vio obligada a luchar día tras día en la arena de gladiadores. Cuando cumplió 16 años, su floreciente belleza atrajo la atención no deseada de un dragón celestial, lo que casi resultó en su violación. En su primer día en Med y Geoise, las hermanas descubrieron el verdadero alcance de la depravación de los dragones celestiales. Estas criaturas consideraban a los humanos poco más que juguetes. Representaban el poder absoluto, y la rebeldía significaba no solo la ruina personal, sino también la destrucción de la patria. Las mujeres de Amazon Lily eran tan escasas y codiciadas como las sirenas de la isla Gyojin. Ambos lugares eran notoriamente difíciles de acceder. Uno se encontraba en el traicionero cinturón de la calma, repleto de reyes del mar, el otro era un reino sumergido a 10.000 metros bajo la superficie. Fue solo gracias al hombre pez Fisher Tiger, quien escaló la línea roja y se infiltró en Med y Geoise, que Hancock y sus hermanas fueron liberadas de su tormento. Aunque escaparon de la violación física, las cicatrices de su esclavitud permanecieron, grabadas en lo profundo de sus corazones y espaldas. La pezuña del dragón volador. Esta marca era permanente, una maldición indeleble. Incluso si se extirpaba la piel, la marca reaparecía en la carne recién regenerada, un recordatorio eterno de su sufrimiento. No hay necesidad de entrar en pánico. Mi posición como señor de la guerra se ganó con fuerza, no con miedo. La voz de Hancock, aunque tranquilizadora, tenía un trasfondo de acero. Su haki de conquistadora irradiaba hacia afuera, tranquilizando a su pueblo. Mi hermana tiene razón. Incluso Dragón, el líder del ejército revolucionario, ha mostrado sus cartas. Los marines tienen problemas más importantes que nosotros. El ataque de Kaido a Impel Down, sea cual sea el trato que Doflamingo hizo con él, debió ser sustancial para que Kaido invadiera personalmente. No lo dejará tranquilo. Los marines tienen que enfrentarse a un Yonko y al ejército revolucionario. Los emperadores buscan controlar el nuevo mundo, mientras que Dragón aspira a derrocar al gobierno mundial. Sus objetivos coinciden parcialmente. Quizás incluso podamos ayudar. Ellos también sentían cierto respeto por los marines, reconociendo su papel en el mantenimiento del orden en un mundo caótico. Sin embargo, sentían un profundo desprecio por el gobierno mundial. Como señores de la guerra, conocían los rumores de descontento entre los marines, aquellos que resentían al gobierno mundial, pero se veían limitados por el deber y la necesidad de su fuerza. La situación había cambiado. Un nuevo señor de la guerra, Fujitora, Ian, el diablo de alas negras, un vicealmirante de la marina con el poder de un Yonko, había ascendido de rango a una velocidad meteórica. Habían anticipado la abolición del sistema de señores de la guerra. Sin embargo, solo Gecko Moria, Crocodile y Doflamingo, quienes habían abusado de su poder, habían sido eliminados. Hancock y Jinbe se habían convertido en señores de la guerra para proteger a su pueblo. Miau buscó desafíos dignos, mientras que Kuma permaneció prácticamente inactivo. Iso, Fujitora, el espadachín ciego, buscaba implementar su singular sentido de la justicia. No había motivo de preocupación.
Quizás, con la caída del gobierno mundial, incluso podrían alcanzar la legítima nacionalidad. Dragón no había atacado a piratas benévolos. De hecho, había abatido a numerosos nobles corruptos. Sus objetivos coincidían. Archipiélago Sabaody, Grove 13, Shaki's Rip-Off Bar. Shaki, la eterna dueña del bar, se dirigió al hombre de cabello plateado que estaba frente a ella, Silvers Rayleigh, el rey oscuro. Rayleigh, ¿qué piensas de todo esto? Un largo silencio permaneció en el aire antes de que el elegante anciano con pantalones cortos y sandalias terminara su vaso. Deberías saber más sobre Kaido y Shiki que yo, Shaki. Aunque me los encontré a menudo durante mi tiempo con Roger, no soy un estratega. Mi función era más bien apoyar los ocasionales estallidos de brillantez de nuestro capitán idiota. Rayleigh, el legendario pirata y la mano derecha del rey pirata, finalmente habló. Guay, Shaki asintió. Esta está a punto de dar un vuelco. El líder del ejército revolucionario, echando leña al fuego, es el hijo de Garp, ¿verdad? Ya era una fuerza a tener en cuenta cuando nos retiramos, un novato monstruoso como los actuales almirantes. Ahora es aún más fuerte, una amenaza al nivel de los 4 emperadores. Veían, ese chico es excepcional. Ha logrado muchísimo en poco más de un año. De novato a vicealmirante, señor de la guerra, poder a nivel de Yonko, la voz de Shaki estaba impregnada de una mezcla de asombro y aprensión. Ni siquiera su vasta red de información había revelado nada sobre el pasado de Ian antes de unirse a la marina. Una hoja en blanco, algo inaudito para alguien con un poder tan abrumador. ¿Quién sabe? El mar es vasto y está lleno de sorpresas. Todo es posible. Sus victorias sobre Shiki y Kaido no son tan difíciles de creer, ¿verdad? Rayleigh removió el líquido ámbar en su vaso con voz pensativa. Isla Gyojin. Un reino de impresionante belleza, un paraíso enclavado a 10.000 metros bajo las olas, encerrado dentro de una enorme burbuja de doble capa que desafiaba la inmensa presión de las profundidades marinas. Al igual que Skypiea, la isla Gyojin tenía su propio cielo y nubes, incluso en las profundidades del océano. El árbol colosal, Eva, canalizaba la luz solar desde la superficie, creando un ciclo de día y noche. La discriminación pasada contra los Gyojin y las sirenas, sumada a su negativa a donar sangre a los humanos, culminó en la trágica muerte de Fisher Tiger. Desinteresadamente, había escoltado a una joven, Koala, de regreso a su hogar tras liberarla de la esclavitud a manos de los dragones celestiales, solo para ser emboscado y herido de muerte por los marines. Su negativa a aceptar una transfusión de sangre humana, arraigada en una profunda desconfianza, finalmente condujo a su muerte. Este trágico suceso resultó en una ley que prohibía las donaciones de sangre a humanos, una transgresión castigada con el misterioso juicio nocturno. Al igual que Skypiea, los visitantes de la isla Gyojin estaban sujetos a controles de inmigración. Quienes no cumplían eran detenidos por el ejército de Neptuno. Una inmensa barrera de burbujas de doble capa protegía la isla, con una capa de aire atrapada entre ambas membranas. Quienes lograron atravesar la barrera fueron arrastrados por las poderosas corrientes. Un tanque de aire en la entrada principal podía generar una enorme burbuja de aire capaz de encerrar toda la isla, pero solo se usaba en emergencias extremas. En una de esas playas, un grupo de hermosas sirenas jugaba en las aguas poco profundas. Las sirenas eran famosas por su belleza, y las imperfecciones físicas eran poco comunes. Casi todas eran una imagen de gracia y hermosura. En el bosque marino, al noreste del distrito Gyojin, se encontraban dispersos innumerables naufragios, arrastrados por las corrientes, lo que le dio a la zona su otro nombre, el cementerio de barcos. 16 años antes, había servido como un gran orfanato, pero debido a la mala administración, se había convertido en un refugio para criminales y marginados. Fisher Tiger, Jimbe, Arlon y Oddie Jones eran oriundos de este lugar. Víspera del árbol de la luz del sol, isla Gyojin. La luz del sol descendía desde la superficie hasta la isla Gyojin, nutriendo los vibrantes arrecifes de coral y atrayendo bancos de peces e incluso ballenas. Cerca de allí, se alzaba un enorme poneglifo, con el mensaje de Joy Boy grabado, una pieza crucial de la historia. Y en Skypiea, en la ciudad de Oro, la cuenca del ojo derecho del Caneo contenía la inscripción que señalaba la ubicación de Poseidón, una de las 3 armas antiguas. La inscripción, realizada por Kosuke Oden a instancias de Gold de Roger, era un secreto muy bien guardado. Un gran y musculoso hombre pez tiburón ballena estaba sentado frente al poneglyph, leyendo un periódico. Silvers Rayleigh, Achan le debe mucho. Él y Arlon permanecieron en la primera mitad de Grand Line tras la muerte de Tiger. Debería encontrar tiempo para visitarlo.
Su voz era profunda y resonante. Era Jinbe, el caballero del mar, un maestro del karate Gyojin. Odi, ese joven se está convirtiendo en un problema. Está reuniendo muchos seguidores. Otohime-sama me pidió que lo dejara en paz, pero no puedo permitir que se convierta en una amenaza seria. Él también esperaba, al igual que el gobierno mundial esperaba que Crocodile y Doflamingo cometieran un desliz, esperando el momento oportuno, reuniendo pruebas antes de actuar. Después de todo, Odi inicialmente había abogado por la coexistencia pacífica con los humanos, pero ahora atacaba a su propia gente. Fue una hipocresía flagrante, una traición a sus supuestos ideales. En la línea roja, dentro del laboratorio de Vegapunk. El laboratorio, situado cerca del borde de la línea roja, ofrecía una vista imponente del mar circundante. Una figura alta e imponente se alzaba sobre los acantilados rojos. Vestido de blanco y negro, con el rostro impasible tras unas gafas tintadas, extendía las manos como si quisiera agarrar el viento. Pero sus palmas eran suaves y carnosas, como garras. Dragón, camarada. ¿Tuviste éxito rescatando a Ivankov? Supongo que hizo contactos valiosos en Impel Down y reunió información útil. Desafortunadamente, ahora soy más máquina que hombre. Ya no siento el calor del sol ni el frío del viento. Solo me quedan mi corazón palpitante y mi determinación inquebrantable. Para obtener más información y darte la fuerza que necesitas para alcanzar tus ambiciones, acepté las modificaciones de Vegapunk. Este era Bartolomeu Kuma, el tirano, que poseía la fuerza de un almirante, y sus habilidades con la fruta Pau Pau bordeaban lo absurdamente poderoso. Podía repeler cualquier cosa. Sólidos, líquidos, gases, fatiga, dolor, incluso almas, cortes, ondas de choque y energía pura. Sus almohadillas podían desviar toda forma de materia y energía. Al menos confían más en mí ahora. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.